damos ya la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos por aquí a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Me pierdo ya no sé si estamos de día, de noche, de madrugada. Un placer tenerte aquí de vuelta. También damos Muchas la gracias, bienvenida igualmente. a Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Muy buenas tardes, Marc, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y también saludamos ya a Gustavo Martínez, profesor de finanzas y asesor financiero. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, quería preguntaros de primeras sobre cómo habéis visto la noticia quiero enfocarlo de primeras por la noticia del día, esa reapertura o esa posible reapertura que ya se está especulando en China. Estamos viendo los intereses, en este caso pongo el gráfico, los intereses del 10 años, porque me ha parecido sorprendente el rebote que estamos viendo, del 3,5 que estábamos hace unas semanas estadounidense, ahora otra vez en el 3,85%. Y claro, mi pregunta es, si China reabre y otra vez estamos viendo las commodities rebotar, metales rebotar, y volvemos otra vez con un crecimiento global incentivado por esta reapertura, esto va a generar otra vez presión inflacionaria. ¿Y cómo van a cambiar las cosas con ese discurso que se estaba viendo ya tanto en Wall Street de el crecimiento va a ir a la baja, el crecimiento global se va a desacelerar y vamos a tener una época de desinflación? ¿Cómo cuadra esta nueva noticia con todo esto? Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el problema es que el mercado no está teniendo en cuenta un factor exógeno aparentemente a la economía que a mí, honestamente, no soy capaz de analizarlo adecuadamente, que es el tema sanitario. Los chinos han abierto su economía con una población no vacunada, con la que está vacunada con unas vacunas que no valen para nada. Tenían realmente islas de gente que había estado aislada completamente del virus y de repente lo abres. El virus, además, curiosamente, es que ni la vacuna occidental le vale porque es un sublinaje al Omicron, la B117, que el problema es que es más contagiosa. Curiosamente, el mayor fabricante de genéricos del planeta no tiene ni ibuprofeno ni paracetamol, dos antitérmicos que se fabrican hasta en alta mar. Y no tengo ni idea qué es lo que va a pasar. Hoy leía un informe del presidente del CDC de Minnesota que decía que puede haber un brote de nivel mundial, lo cual no significa que vayamos a vernos otra vez como estábamos hace 3 años, pero que obviamente sí que se nos va a contagiar porque de la tercera dosis, que sería la que más la cuarta dosis, que sería la que más te protegiese, dado a que ese sublinaje viene de la B4 y B5, que es la que predomina ahora en Occidente y particularmente en España, pues prácticamente no lo tiene nadie, ¿no? Entonces, no tengo ni idea, no soy capaz de decir qué va a pasar esto ni a un mes, ni a 2 meses, ni a 3 meses, ni a 4 meses, porque se morirá más o menos gente en China. Aparentemente se está muriendo mucha, pero están hablando de que hoy en día hay 1 millón de contagios nuevos, los chinos dicen que son 27.000, pero bueno, y se habla que para el año nuevo van a ser 2 millones. Y no nos olvidemos, el día 20 de enero empieza el año nuevo chino, que es el mayor movimiento de personas en un momento en todo el planeta. ¿Va a provocar esto que haya un asentismo en las fábricas? No nos olvidemos también que a la vuelta del año chino es el momento donde la gran mayoría de fábricas pierden a sus trabajadores. Hay una falta de gente que se va por las presiones familiares de cambiar de trabajo del 40%. Es un momento de la fabricación muy malo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a afectar? Y yo creo que eso es el factor que a mí personalmente me tiene desconcertado. No sé cómo va a afectar a la producción y de ahí todo lo demás. Es muy difícil saberlo, sobre todo por todo lo que está llegando y esa información contradictoria, ¿no? Por una cosa lo que nos dice el gobierno chino, por otra cosa lo que vemos compartido por diferentes medios, también por redes sociales, y es complicado saberlo. No sé, Marc, ¿cómo lo estáis viendo vosotros desde Blackbird? ¿Os creéis esta reapertura? Y si es así, ¿cómo creéis que va a influenciar en las bolsas mundiales y en la economía para 2023? Te tenemos silenciado, Marc. A ver si puedes silenciarte.
¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, gracias. No, os decía que tenemos una visión un tanto a largo plazo con China, ¿no? Porque lógicamente todas las incertidumbres que pesan en el corto plazo lo estamos viendo en los mercados con caídas que son sustanciales, ¿no? Pero también es cierto que todas estas crisis que se provocan en el corto plazo pues suelen normalmente generar oportunidades muy atractivas en el largo plazo. Nosotros tenemos en cartera posiciones en China, tanto en las carteras de fondos, en fondos como el JP Morgan China, por ejemplo, o en compañías chinas que todos conocemos como Alibaba y Tencent, que estamos comprando desde hace algunos meses, más o menos en estos precios, concretamente a través de Prosus y Alibaba, y básicamente porque pensamos que esto va a generar una oportunidad. No estamos muy especializados tampoco en el stock picking y por eso los ETFs o los fondos de inversión nos pueden ayudar bastante bien, ¿no? En cualquier perfil de cartera, siempre con un peso específico interesante. Pero no cabe duda que, primero, un índice que ha caído un 50%, pues lógicamente ya nos presta o nos brinda una gran oportunidad. De hecho, te diría que con los números encima de la mesa nunca se ha perdido dinero si hemos comprado un ETF con una caída del 50%. Pero claro, también es cierto que el corto plazo va a dar mucho. Podemos tener una apertura de que todo vaya bien y que comprando estos precios el mercado no deje de subir, ¿eh? Pero lo más normal es que sigamos teniendo un año de cierta incertidumbre, en el peor de los casos lateral, parecido a ese 2003, ¿no? Y poco a poco iremos viendo. Pero yo creo que si miramos el atractivo del valor y los precios, yo creo que sin duda China va a salir adelante y va a seguir potenciando el crecimiento y las valoraciones que tenemos hoy en día no son para nada absurdas, ¿no? Con lo cual creo que es interesante, pero siempre con visión de largo plazo, porque a corto plazo los últimos meses ya hemos visto mucha volatilidad y si tenemos un peso exagerado en China, pues cualquier inversor de a pie puede sufrir, ¿eh? Pero largo plazo, mirar a largo plazo, como no tenemos mucho conocimiento la mayoría de inversores del mercado chino, buscar ETFs, buscar buenos fondos de inversión y en grandes compañías chinas que si tenemos capacidad de análisis, está claro que Alibaba y Tencent son dos compañías que a estos precios están muy atractivas. Muchas gracias, Marc. Aprovecho, Gustavo, para preguntarte ya no solo sobre si ves valor también, como decía Marc, en China, a lo mejor exponerse a través de un ETF, un fondo puede ser interesante, sino también por cómo puede afectar esta medida a nivel global. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo crees que puede derivar tanto en los componentes claves, ¿no? de ahora, que son el crecimiento y la inflación? Estás silenciado, Gustavo, por favor. Ahí está. Sí, ahora, gracias. Seguro, estoy de acuerdo con más. Seguro que valor hay muchísimo en China, pero no solamente hay que hallar valor, sino que también hay que tener valor para invertir en China. O sea, es un poco el juego de palabras, ¿no? Porque es que China es tan impredecible, es tan complicada la regulación que hay, el gobierno, y que puedes ver una empresa barata, pero el riesgo que le tienes que añadir a esa empresa barata es tan alto que sigue estando cara, ¿no? A los múltiplos en los que puede estar cotizando. Con lo cual, bueno, yo prefiero estar más cerca, ¿no? De lo que de mi país o empresas que puedan estar en Estados Unidos, que me inspira más confianza. Dicho esto, creo que el que tenga valor puede hallar un increíble valor en China, ¿no? Pero, bueno, es una cuestión de preferencias, ¿no? Yo China no lo toco ni con un palo. Sin embargo, creo que hay empresas muy, muy baratas y el que apueste por ello puede hacer un 10 bagger fácil o puede hacer varios bagger fácil, ¿no? Puede multiplicar varias veces aquello, ¿no? Pero a mí no me inspira confianza. Dicho esto, creo que el tema de la inflación a estos niveles sigo siendo muy optimista con la desinflación. Por mucho que China abra, es normal que los primeros compases en la apertura de China se descuenten precios más altos, ¿no? Y bueno, pues la demanda aumente, pero creo que con tipos al 5% en Estados Unidos, la inflación sigue siendo un hecho que va a remitir y que lo vamos a ver en los próximos meses y que estamos viendo que la vivienda se está pegando una buena torta, ¿no? Y el peso de la vivienda en Estados Unidos es muy importante. Y bueno, al final, si entendemos la inflación como el deterioro de la moneda fiat, tipos a 5% no deterioran la moneda fiat, sino todo lo contrario, ¿no? La aprecian. Así que, bueno, podemos ver repuntes inflacionarios como consecuencia de una apertura masiva en China, que obviamente pues pueda ser que ralentice un poco más, pero al fin y al cabo, tipos a 5% yo creo que se cargan cualquier tipo de inflación.
salvo en otras décadas, como ya vimos en los 70, que tuvieron que subirlos al 12 o al 13, pero a estos niveles yo creo que al 5% la inflación es historia, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Aprovecho para preguntaros sobre otro tema. Me habéis dado muy buenos análisis sobre este tema de la reapertura de China, pero quería preguntaros sobre el contexto de los metales. ¿En qué pie deja ahora los metales? ¿En qué situación? Porque hemos visto un rebote fuerte del cobre, ahora sí que es verdad que durante el día se ha vuelto a calmar. Estamos viendo el oro otra vez ya por encima de los 1.800 la onza, ya pues por encima de niveles de principios de año 2022, si no me equivoco, más o menos. Sí. La plata igual. Quería preguntaros si esta reapertura de China finalmente se produce. ¿Esto es alcista para los metales? ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? Vamos a ver, la reapertura china se va a producir con toda seguridad. Ya le han dicho fecha, 8 de enero, y ya no ha empezado. Por lo tanto, cuando quiten todas las restricciones, la única gran duda es la que habéis comentado antes, es decir, si va a haber o no va a haber un problema sanitario y en el caso de que lo haya, cuánto tiempo va a durar y cómo va a afectar a la economía. Pero vamos a ver, ambas cosas son ciertas. Una, se produce una reapertura total. Ya hemos encontrado la explicación a este confinamiento que han tenido, que es que ha estado en manos de políticos y no sanitarios. Yo no lo entendía. Segundo, esto va a hacer, yo creo que tengan 1, 2, 3, 4, 10 millones de muertos, porque no tengo ni idea, no va a afectar más que simplemente a que uno se queje más o menos y a que empiece o más tarde la reactivación china. Ahora viene el siguiente problema. Cuando te pones a fabricar sobre los metales, hay dos tipos de metales. En este caso, el oro, que prácticamente ya no se emplea más que en joyería, es decir, no tiene un uso como conductor, está siendo sustituido, mejor dicho, ha sido sustituido de una manera radical por el grafeno, que técnicamente es inagotable y un precio muy razonable, y luego el resto de los metales. Por ejemplo, el cobre. El cobre, hay países que literalmente viven del cobre, como es Chile. Entonces, de hecho, tú vas a Chile y cualquier cosa que te regalan es de cobre. Y dices tú, muy bien, ¿y por qué? Pues porque es la fuente de ingresos realmente nacional. Entonces, si hay una reapertura a China y no hay ningún problema logístico, porque es otra de las cosas que me da miedo, de que bueno, tengan la suerte y no tengan un problema sanitario, empiecen a fabricar como locos y volvamos a las andadas. Es decir, tengamos un stock y no seamos capaces de sacarlo de China. Obviamente, aquellos metales directamente relacionados con la fabricación, y yo hablo fundamentalmente del cobre y del aluminio, subirán de precio. El oro yo lo he visto siempre como, o mejor dicho, como actualmente, como un activo de refugio, más que como otra cosa, porque no tiene un uso industrial masivo que haga que un crecimiento de la economía tenga una demanda mayor del elemento químico. Por lo tanto, el oro, en la medida en que la gente confíe en ello, y yo creo que a medida que las generaciones mayores se mueren y llegan las jóvenes, va perdiendo peso en eso como un activo refugio, y el resto de los metales obviamente subirán por la demanda. La pregunta es, ¿la demanda se va a ajustar a la oferta o la demanda? Porque no nos olvidemos, quien le compra a los chinos y que hace que la economía crezca somos los europeos y los americanos. Y los europeos yo no veo que estemos tirando para tirar cohetes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Marc, ¿cómo lo ves? Nos dice Miguel Ángel cosas interesantes. Dice, sí, para los metales de uso industrial, entiendo. Has comentado cobre, aluminio, etc. Eso sí que podrían tener un repunte. Cambio el oro más refugio. A lo mejor el oro respondiendo ante una perspectiva de mayor posible inflación, si hay, con esa reapertura, o cómo puede afectar a nivel global. ¿Cómo lo veis desde Blackbird? Sobre todo tema de metales ya más industriales o incluso más refugio como el oro. Sí, hombre, aquí dentro de los hard commodities hay que siempre discernir y los metales, como bien dice Miguel, o sea, están los metales industriales y luego está el oro y la plata, ¿no? Entonces, el oro y la plata como commodity es muy particular, como bien sabemos, porque los podemos considerar más, no sé, como una divisa, ¿no? O como un activo refugio al fin y al cabo que
que como bueno, pues el oro, que al fin y al cabo es joyería, ¿no? Y sí que es cierto que hoy se está hablando un poco de que este tema de China pues puede afectar en la parte positiva de una mejor demanda, una mayor demanda en los activos de joyería, pero yo creo que el oro realmente está comportándose muy positivo, como hemos venido comentando en las últimas semanas, por el tipo de los tipos reales negativos, ¿no? Simple y llanamente es lo que va a impulsar el oro a una tendencia alcista importante. Ahí yo creo que los dos metales tienen recorrido. Es cierto que últimamente, en los últimos años, hemos visto un distanciamiento o una ruptura en la correlación entre el oro y la plata. De hecho, el par entre oro y plata está en un gap histórico en cuanto a la separación, ¿no?, de esa divergencia, y la pregunta es si volverán a juntarse en esa divergencia, y eso daría una gran ventaja a la plata con mucha volatilidad o no, ¿no? Nosotros estamos muy positivos con el oro, como te digo. Creo que el próximo año es un año para ir cambiando el chip, menos petróleo y más oro. Y que ahí sí que hay muchas oportunidades, porque realmente cuesta encontrar oportunidades en otro tipo de compañías de commodities, porque ya han dado todo de sí. Y el oro no, el oro todavía tiene que arrancar y cotiza a precios muy atractivos. Estamos viendo cómo en estas últimas semanas que venimos hablando del oro, cómo las compañías se van comportando bien, y lo lógico es que esto tenga continuidad a medio o largo plazo, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona todo, pero yo creo que el foco del oro va a estar sin duda en los tipos reales negativos. Recuerdo que hace meses nos comentabas esa famosa Barrick Gold, si no me equivoco, sí. ¿Verdad, Marc? Aprovecho, Gustavo, para preguntarte, mira, he puesto otro gráfico para complementar un poco lo que estamos hablando, que me ha gustado mucho, que es el PPI de China con respecto al índice de metales, ¿no?, al Global Base Metal Index. Y, bueno, básicamente pues, cuando hay más inflación del productor en China, pues vemos un mejor comportamiento de esos metales, ¿no? Te aprovecho para preguntar, pues, todo esto que han dicho los compañeros, tanto metales industriales, cómo puede afectar a nivel global esa apertura de China para los metales, y sobre todo cómo ves esa diferencia entre más bien metal oro o el resto de metales, si lo ves como refugio, y si crees que ese refugio se está perdiendo, como nos decía Miguel Ángel. Bueno, yo en la línea de Marc, ¿no? Yo creo que el oro es más una divisa, bueno, no una divisa, sino la divisa que lucha contra el dólar. Es la única alternativa al dólar es el oro, ¿no? Hoy por hoy. Entonces, lo que yo veo es que el oro se está disparando porque se está perdiendo muchísima confianza en los bancos centrales, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el mercado es descontar un techo de inflación, pero claro, al descontar un techo de inflación y unos tipos de interés que no van a subir más, o mejor dicho, lo que el mercado ha descontado es que la FED no es capaz de subir los tipos de interés más, ¿vale? Y entonces ahora dice, bueno, pero es que China está abriendo, con lo cual puede haber repuntos en la inflación. ¿Qué hace la gente? Pues refugiarse en oro ante posibles tensiones inflacionistas. Pero claro, si realmente hay inflación, la FED puede tender a elevar más los tipos de interés, con lo cual lo que haría eso sería hacer sufrir al oro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el mercado? Lo que está haciendo el mercado es descontar que la FED no es capaz de subir más los tipos de interés, con lo cual se pueden producir tipos de interés reales negativos, que es lo que ha dicho antes, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi visión con respecto al oro. Yo creo que efectivamente estoy de acuerdo con él. Creo que el oro es el activo por excelencia en los próximos años. No tanto el oro, sino como más bien, si queremos aprovechar el apalancamiento operativo, entrar en productores de oro, ¿no? En mineras de oro, que están muy baratas y con unas divergencias históricas, cotizando a múltiplos históricos con respecto a su media, y que a estos precios de 1.800, es que no hace falta que el oro esté en 1.900, es que con que el oro esté en 1.750 o 1.800 dólares, hay muchas mineras que deberían de estar cotizando un 50% por encima de su valor actual o de su cotización actual, con lo cual hay una desviación con respecto al valor intrínseco bastante importante. Con lo cual es clarísima. Para mí, yo sabes que soy pro oro, llevo aconsejando oro varios años y vamos, es una posición que veo muy clara a futuro, ¿no? Porque cada vez más la confianza de los... Si no hay una crisis gorda que haga que el oro suba y luego caiga, lo normal es que el oro tire de manera... necesitamos una crisis que haya ajustes, ¿no? Que haya ajustes en el mercado. Si no hay una crisis gorda, lo que va a pasar es que poco a poco los mercados van a perder la confianza de los bancos centrales. Y eso es bueno para el oro, obviamente. Porque malo para
la moneda fiat por excelencia, que es el dólar, y bueno para el oro. Con respecto al resto de metales, plata no la sigo, nunca la he seguido, y el cobre, pues, como decía el compañero, ¿no? Hay países enteros que viven del cobre, como Chile, y un aumento de la demanda o una apertura de China va a producir que aumente, aparte de que hay una correlación clara entre las materias primas y este tipo y el oro, y etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno... Perdón, permitirme Sí, claro, un apunte nada más. Mirando el gráfico del oro, donde se ve, es que ya nos hemos acostumbrado a niveles de 1800, pero donde se ve que ha habido un repunte brutal es fundamentalmente en el año 2019, 2018, 2019. Y en la explicación no es a que haya muchos inversores que hayan comprado oro. La explicación es a que 2 bancos centrales se han inflado a cambiar sus inversiones en moneda, en dólar, por oro, que han sido tanto Rusia como China. Han sido los que han disparado. Es decir, cuando tú miras una gráfica del oro, no llevamos décadas en estas cantidades. Es más, en el último 2 años, el oro ha mantenido una situación más o menos estable dentro de una situación, no dentro de una franja. Yo no veo que el oro se vaya a ir me lo voy a inventar, a 2.500. Es decir, me costaría creérmelo porque eso significaría que alguien con muchísimo peso, mucho más allá de los fondos, se ha puesto a comprar. Y esos ya lo han hecho, que han sido los bancos centrales, particularmente el ruso y el chino. ¿Lo veis igual, nada más. Marc y Gustavo? ¿Creéis que no podría irse por encima de 2.500 o que sería raro verlo por encima de 2.500 si no hay un banco central o una gran institución que entre con demanda? Para mí sería raro no verlo, verlo por debajo de 2.500 en unos años. O sea, yo todavía soy más optimista. Yo creo que el oro lo vamos a ver por encima de 2.500 y por encima de 3.000. Creo que va a haber en la economía en los próximos años va a haber un gran reset. Obviamente no sé cuándo. El ajuste va a ser tremendo y el oro va a ser el activo que sustituya, al menos temporalmente, en calidad de refugio y en calidad de intercambio intertemporal, no solamente intratemporal, que podría darse, y lo veremos en unas cotizaciones. Yo creo que el oro está cotizando muy por debajo de como debería estar cotizando. Lo que pasa es que la oferta del oro es elástica, ¿no? Y la producción se acopla bastante bien a la demanda. No es como la producción de Bitcoin, que es una oferta completamente inelástica, ¿no? Pero aún así, la demanda de oro en los próximos años va a ser tan grande que lo vamos a ver fácilmente cotizar por encima de $2.000. Al menos esa es mi apuesta, ¿no? Salvo que haya un control muy férreo y que los bancos centrales sean capaces de controlar bien la economía, la deuda de los países, el socialismo se acople bien a la voluntad de las personas, de los intercambios del mercado y tal, cosa que no veo ni en absoluto, ¿no? Yo creo que ese escenario no lo barajo. ¿Cómo lo ves tú, Marc? ¿Qué opinión tienes de estas dos opiniones que difieren un poco? Te tenemos silenciado, Marc. A ver si... Eso como siempre, ¿no? Lo iremos conociendo con el paso del tiempo, ¿no? Es cierto que yo creo que tienen razón los dos, pero fíjate, me quedaría con un tema que ha dicho antes Gustavo, y es lo más importante, que a estos precios las compañías en las que invertimos ya están baratas. Es decir, no necesitamos los 2.500 para estar invertidos en el oro. Si eso pasa, luego podemos tener un mayor atractivo todavía. Yo creo que sí, porque te voy a explicar muy resumidamente nuestra tesis. Nosotros venimos de una época de muy baja inflación, ¿no? Y si cambia ese paradigma y vamos a vivir una época más del 4% de inflación que del 2% de inflación, entonces sí que la cosa puede cambiar. Pero si volvemos a la inflación por debajo del 2% y volvemos como los años atrás de hablar de una deflación estructural, entonces evidentemente el oro no lo vamos a ver por arriba, ¿no? Va a depender un poco de la situación. Nosotros sí que estamos pensando que está cambiando todo, ¿no? Y te voy a decir por qué también. Porque al final el principal problema que hemos vivido es porque la tecnología está facultando una mano de obra muy barata, ¿no? Y eso es deflacionista. En el momento que la inflación empieza a generar los sindicatos y presionar, lo estamos viendo en Estados Unidos, como quieren romper el mercado laboral para evitar que las organizaciones sindicales generen grupos de presión como la economía europea, que eso desequilibra cualquier posibilidad de flexibilizar la economía, de que sea dinámica y es muy inflacionista, ¿no? Y todo eso está pasando no solamente en
en Europa y Estados Unidos, sino en los países emergentes, ¿no? Y eso, claro, puede cambiar el reequilibrio de una sociedad que, bueno, pues va cambiando, la clase media y las emergentes van creciendo y se está reequilibrando un poco el tema. Y además de unos bancos centrales que están sobresaturados y de unos gobiernos que han aprendido también a canalizar la creación de moneda a través de la garantía de los préstamos. Y todo eso es más inflacionista, ¿no? Entonces, va a depender de si la economía vuelve a lo que estábamos y efectivamente ese avance tecnológico genera entornos deflacionarios o no. Entonces, en función de dónde termina la inflación, veremos, pero yo creo que estamos protegidos, al menos en el medio plazo, porque las compañías de oro están muy baratas. Y creo sinceramente que esto de la inflación no se va a corregir en 2 días, con lo cual tendremos tiempo para ir adaptándonos a esa tendencia del oro e incluso, ¿por qué no?, salir y cambiar de opinión. Pero yo creo que va a depender un poco de hacia dónde va el entorno económico. Muchas gracias, Marc. Aprovecho para cambiar de tema, ya que bueno, ya hemos cubierto casi todo el oro y muy buenas opiniones las que nos habéis compartido. Y aprovecho para hablar también de sectores. En el último informe de los managers de fondos de Bank of America ponían si están más a favor, más invertidos en un sector o más desinvertidos. También tengo por aquí un gráfico interesante, me ha parecido interesante comentarlo. Lo comparte Macrobond y dice, claro, si los 2 problemas principales de este año o los 2 miedos principales de este año son el crecimiento, en este caso utilizando el PMI del ISM, el PMI manufacturero del ISM, ¿cuáles son los sectores con más beta a este movimiento en el PMI, ¿no? A esta posible caída en el PMI? Y también, si el segundo componente preocupante es la inflación, ¿cuáles son los sectores con mayor beta a la inflación, ¿no? En este caso, si hablamos de una inflación cayendo, pues entonces habría que buscar sectores con menor beta, ¿no? A lo mejor irnos a consumo defensivo, servicios de consumo, healthcare, salud, y por la parte del ISM lo mismo, ¿no? Más enfocado a utilities, consumo defensivo, sectores un poco más defensivos al ciclo, ¿no? Y todo eso para un poco poner en contexto también lo que nos dicen los managers de fondos, que están muy positivos en salud, muy positivos en consumo defensivo, muy positivos en energía, en bancos, en seguros, y muy negativos en lo que es parte discrecional, utilities, telecomunicaciones, industriales y tecnología. Y os quería preguntar, ya que vamos a terminar en breves 2022 y empezar 2023, ¿qué sectores interesantes estáis viendo? ¿Dónde estáis poniendo vuestro dinero? ¿Qué estáis viendo como más seguro, ¿no?, dentro de todo este entorno de tanto incógnito? Miguel Ángel. Bueno, yo independientemente de los sectores, yo soy un inversor a medio y largo plazo, es decir, no sé hacer trading. Llevo en esto 40 años y nunca he logrado aprenderlo. Entonces, eso se lo dejo a otros más listos que yo. Entonces, yo soy un inversor fundamental que mira 2 cosas, no solamente las compañías, sino las tendencias de la sociedad. Olvidándonos de que los países pobres aquí no cotizan y que además no gastan dinero, como uno me decía un día, se ha descubierto la vacuna de la malaria, esto va a ser la bomba. Y digo, mira, no se ha descubierto, pero es que cuando se descubra, desde luego el que lo descubra no va a ganar dinero porque se va a ver obligado a literalmente regalarla. Donde hay malaria es gente pobre, no es gente rica dispuesta a pagar una cantidad significativa por ella. Ha ocurrido en el COVID, cuando se ha puesto malo Occidente, el mundo rico, 2 compañías han sido capaces de vender miles de millones de vacunas a $25. Imaginémonos que eso en África es totalmente imposible, ¿no? Entonces, yo creo que con esa visión, si eres un inversor a largo plazo, coincido con lo que hablan de la gente del momento, que es la salud. La salud ha cambiado por completo, la mentalidad en Occidente ha cambiado sobre la importancia de la salud y además ha cambiado cómo se ve la salud. Se ve ahora con medicamentos diana, verdaderos misiles, y los antibióticos poco a poco y mucho más rápido de lo que nos creemos van a ir desapareciendo y van a ir siendo sustituidos por los anticuerpos monoclonales. Vamos a ver cada vez más medicación contra el cáncer basada en la tecnología en el uso nuevo de la tecnología del RNA mensajero modificado y los análisis genéticos. Pero es que adicionalmente el envejecimiento de la población hace que todo lo que está alrededor de la salud, desde la tecnología, es decir, un ejemplo, Philips
Philips se ha quedado en una compañía dedicada solamente a tecnología de la salud. O lo que es los cuidados sanitarios de la gente mayor. Nuestra pirámide poblacional se está constantemente y de una manera muy rápida invirtiendo. Todo eso va a ser muchísimo valor. Y luego, no me gustan los monopolios, a mí no me gustan las utilities, pero es que en la aeronáutica encontramos un duopolio de gente que se dedica a fabricar y que no tiene sustituto. Ni lo tiene ni lo va a tener. Estoy hablando de las aerolíneas. Es decir, son compañías con una altísima tecnología, con una barrera de entrada muy grande para potenciales nuevos competidores y con una barrera de salida disparatada para sus clientes porque no tienen alternativa. Entonces, alguna está cotizando muy, muy barata porque se la ha penalizado de una manera exagerada por problemas que ha tenido, en el caso de la americana, de Boeing. Pero luego cuando hablamos de consumo, tendemos a meterlo todo en dos variantes, o bien en consumo defensivo, o bien en consumo cíclico y consumo no cíclico, como queramos. Y ahí hay de todo. Entonces, yo creo que no podemos hablar en una amalgama tan grande de un sector así, que hay que ir a sectores particulares, o mejor dicho, a subsectores particulares y a compañías específicas. Y ahí encontramos compañías tan buenas como Inditex, donde su flexibilidad no solamente está a la hora de fabricar, está a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos, que yo la sigo viendo barata en el medio y en el largo plazo. Y así tendríamos una retahíla de compañías donde aquel que considere de que no espera una rentabilidad de una manera rápida, pero tampoco espera una bofetada mañana, puede colocar su dinero donde sabe que en el medio y largo plazo, y cuando yo hablo de medio y largo plazo no hablo 7 años, estoy hablando de 2 y de 5, puede obtener plusvalías suficientes. Nos quedamos con ese análisis de mirar las valoraciones, ¿no? No mirar en rasgos generales, descartar un sector porque creamos que no hay valor, sino mirar subsectores, mirar valoraciones. Nos quedamos con esa mega tendencia que nos has comentado de la salud. Marc, ¿tú lo ves igual? ¿Lo estáis viendo igual desde Blackbird? ¿Qué opináis de cara a 2023? Sí, es verdad que obviamente esto queda muy, muy en términos genéricos, como bien decía Miguel Ángel, que luego habría que ver subsectores y habría que ver regiones y dónde estamos hablando de esto, pero más o menos en rasgos generales, ¿cómo veis el posicionamiento para 2023? Sí, la verdad que viendo la diapositiva piensas, tiene todo el sentido, ¿no? Lo que vemos ahí, pero luego, cuando escuchaba a Miguel, lógicamente lo resumimos en el stock picking, ¿no? Mira, venimos de unos años que la gestión pasiva lo hacía muy bien y mucha parte del mercado se ha autoconvencido, no de manera equivocada, porque lógicamente no podemos discutir nunca la gestión pasiva, pero a veces la gestión pasiva necesita tendencia. Es decir, que nos encontramos en una década como los 70 o la década o el DAX los últimos 7 años y la gestión pasiva pues da cero, ¿no? Porque los mercados laterales, las tendencias laterales muy volátiles, pues pueden incluso durar alguna década, ¿no? Y claro, cuando el inversor suele tener un problema que es que suele detrás de lo que ha pasado, ¿eh? Nos solemos fijar en lo que ha sucedido y no en lo que puede pasar. Y eso es llegar tarde. Y te lo digo porque a veces sacamos las conclusiones erróneas del que antes de esta crisis, cuando el petróleo se puso en negativo, incluso 3 o 4 años antes, comprar petróleo era un problema, ¿no? Hoy en día, comprar petróleo parece que está de moda, cuando ya el petróleo está muy caro. Te quiero decir que cada época tiene sus particularidades y que la gestión pasiva ha generado un autoconvencimiento a muchos que se pueden encontrar ahora con algunos años de mercado lateral o escasamente rentable. Y que compañías que han sido defenestradas, nosotros siempre ponemos en España, por ejemplo, 2 casos. Uno, el de Prosegur y otro, el de Talgo, ¿no? Son 2 compañías que no crecen en sus beneficios, pero que están comprando acciones propias, están creciendo en su contratación, están en sectores muy calientes y que el mercado les está castigando con caídas muy profundas y que cotizan a precios muy, muy reducidos, ¿no?
Y eso es lo que hay que buscar, oportunidades, stock picking, ser muy selectivo. Es cierto que la estructura de sectores que planteas tiene todo el sentido, pero luego hay muchas particularidades, ¿no? Por ejemplo, el sector defensa, por ejemplo, dentro de las utilities, pues también las energías renovables. Quiero decir que en todos los sectores vamos a tener oportunidades y en todos los sectores vamos a tener seguramente alguna trampa. Pero es cierto que a lo mejor pues, las compañías de más crecimiento o las tecnológicas en general tengan menor comportamiento que las compañías más tradicionales y a lo mejor también nos encontramos en que la gestión pasiva, los índices generales muy diversificados, tengan un comportamiento bastante neutral comparado con las buenas oportunidades que sí se pueden generar en un mercado que es, en teoría debería de ser más selectivo. Hablábamos hace tiempo, ¿no? Menos beta y más alfa, ¿no? Va a tocar buscar un poco más esas oportunidades, ya no solo guiarse por la tabla de sectores que, como bien dices, Marc, es muy de libro, ¿no? Es lo que nos enseñan en estos momentos del ciclo, pero claro, luego hay que mirar más en profundidad, como bien también ha dicho Miguel Ángel, valoraciones, ver exactamente qué estamos comprando y sobre todo dónde, ¿no? Gustavo, ¿cómo ves todo esto que han comentado los compañeros y sobre todo tu posición actual, además del oro, para 2023? Pues oye, yo con Marc casi no, es que tenemos la misma visión en prácticamente todo, ¿no? Bueno, mira, desde que el Standard & Poor's 500 cotizaba en el año 2009, alcanzó un mínimo en marzo del 2009 en 660 puntos, hasta los 4.800 del año 2020, pues el Standard & Poor's 500 se ha revalorizado un 20% anual prácticamente, un 16% si cogemos los niveles actuales, ¿no? Esto significa que prácticamente luchar contra la Fed es imposible. Quiere decir que cuando hay quantitative easing, todo es beta y no existe el alfa, ¿no? De hecho, casi no tiene sentido que un gestor te cobre un 2% cuando el indexado te está dando, por naturaleza, que es el Standard & Poor's 500, te está dando un 16 al año y además con la seguridad de estar invertido en las 500 empresas más potentes del mundo, ¿no? Y que tiran del mundo y de la economía mundial, como son en Estados Unidos, pues el Standard & Poor's 500, ¿no? Pero, claro, eso tiene un fin, tiene un límite, se le llama inflación, se le llama pérdida de confianza de los bancos centrales, se le llama como quieras, pero el hecho es que ha cambiado, ¿no? Y ahora estamos en otro punto, en otro punto del ciclo completamente distinto. La economía es cíclica, los 4 ciclos que conocemos son recuperación, crisis, depresión y recuperación, crisis, depresión y otra vez crecimiento, ¿no? Y nada, y ahora es obviamente el asset allocation o el stock picking del que estaba hablando Marc antes, pues es claro, ¿no? No tanto enfocarnos en un determinado sector, sino buscar aquellas compañías que están baratas dentro de los sectores que son menos sensibles al ciclo económico, ¿no? Y aquí, pues ¿dónde vamos a irnos? Pues sobre todo, ser un poco contrarias, ¿no? Irnos a aquello que nadie quiere. ¿Qué es lo que más ha caído ahora? Pues el sector industrial, como consecuencia de los costes energéticos. Pero sabemos, el value investing te dice que tienes que comprar aquello que está barato circunstancialmente, por alguna razón pasajera, ¿no? ¿Y qué razón es más pasajera que los precios de la energía van a volver a un precio normalizado? Está claro, ¿no? Va a haber un proceso de desgasificación más tarde o más temprano. ¿Se va a solucionar el problema de Putin? Claro. Y todos esos costes energéticos que han hecho que las empresas sufran mucho, pues van a volver a estar normalizados, ¿no? Pues nosotros tenemos que ir a eso. ¿Dónde me fijaría yo ahora? Pues yo no iría tanto a la franja azul como a lo mejor me iría más a la parte roja. Sector industrial, sector tecnológico. ¿Dónde vamos a encontrar los precios más baratos? ¿En el sector industrial o el sector salud? Que todo el mundo empieza a descontar que puede ser defensivo y que nos vamos a una crisis. Pues el sector tecnológico, obviamente, ¿no? Que tenemos ya algunas compañías que quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver Meta cotizando a 9 veces beneficios, ¿no? O fíjate Tesla, lo que está cayendo, ¿no? Con una caída de un 8% hoy, que ya está en 115, pues a lo mejor esas compañías tiene sentido empezar a mirarlas ahora, ¿no? Más que, oye, no, es que nos vamos a una crisis, vamos a comprar defensivo. Eso no es ser contraria, ahí no vas a hallar valor. O lo vas a hallar de una forma mucho más complicada, ¿no? Entonces, yo prefiero irme a lo que más ha sufrido por alguna razón que creo que pueda ser coyuntural. Y a partir de ahí, pues yo creo que los múltiplos acaban dándote la razón, ¿no? Si compras el margen de seguridad es comprar barato, no tiene otra, ¿no? Perdonadme.
Solo como un apunte, Meta o Facebook, ya no me acostumbro a llamarla Meta, cayó, yo leí un informe de un analista americano, no recuerdo de quién, pero que el tío tenía mucho conocimiento de la compañía y decía que el problema de Meta es que la calidad de los datos que estaba recibiendo ahora era muchísimo menor y venía derivado de la política de privacidad. Yo creo que no es una política de privacidad, sino que había descubierto cómo quedarse con el valor Apple. Apple se quedaba fundamentalmente en Estados Unidos, que es donde premia el iPhone sobre cualquier otro teléfono. Se había dado cuenta de que, oye, ¿por qué voy a compartir los datos con los señores de WhatsApp o de Facebook? Al final son los mismos, ¿no? O con Google. Lo que voy a hacer es que me los voy a quedar yo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que los datos que le transmitía a esta gente para que pudieran comerciar con ellos eran de peor calidad. Y no sé si lo habéis notado, los anuncios que te salen ahora espontáneos, que se supone que está en función de tu conocimiento, del conocimiento que tienen adquirido, es mucho más impreciso del que era antes. Yo antes hacía una búsqueda en internet e inmediatamente me salían información perfecta, anuncios perfectos a mis gustos. Ahora resulta de que veo anuncios a 2x3 que me llegan que yo nunca he comprado esto. Es más, es que nunca he buscado esto. Yo no me compro zapatillas de deporte, nunca me las he comprado por internet, nunca he buscado. Bueno, pues me aparece sistemáticamente zapatillas de atletismo de Adidas. Eso refleja de que los datos, yo tengo un iPhone, los datos que transmite Apple a toda esta gente son mucho peores. De ahí radica el que haya perdido valor Facebook, porque el principal valor de Facebook es en los datos que tiene, que son ya no el Big Data, sino el microdata. Y eso hace que su valor vaya perdiendo, perdón, que el valor de la compañía haya perdido valor. No sé si a 9 veces es un valor interesante o no comprarla, pero que su caída viene derivada de eso. Y Tesla, es que en Tesla se ha presupuesto algo que es irreal, que es que todos los coches eléctricos que se vendan en el futuro los van a vender ellos. Pero vamos a ver, si para vender un coche que es un activo duradero que la gente se compra, lo primero que quiere hacer es tocarlo. Es decir, yo no conozco a nadie que se compre un coche por internet. Bueno, pues ya, pero en Madrid, que yo sepa, hay un concesionario de Tesla. En la gran cantidad de ciudades del mundo no existe Miguel, pero un concesionario. La verdadera ventaja competitiva de Tesla no es el coche eléctrico, sino el autopilot y los datos que llevan muchos años de ventaja con respecto a eso. Y con respecto a Meta, ese informe que tú mencionas, yo creo que lo he leído también. Y es cierto que se ha visto penalizada por la calidad de los datos, pero tiene otras barreras mucho más fuertes. TikTok le ha robado un montón de cuota de mercado a Meta, ¿no? Y tiene que ver cómo lucha contra eso. Luego, además, el metaverso ha destinado toda la caja, prácticamente todo el beneficio operativo al nuevo metaverso, con lo cual Meta está entrando en un periodo de incertidumbre que está cotizando, el mercado está cotizando ese periodo de incertidumbre. Pero claro, es que esto es como siempre, no vas a obtener rentabilidad si no estás invertido en una empresa con potencial, pero que por alguna razón está pasando un problema pasajero. De ahí la pericia del buen inversor, que es el que es capaz de descontar que esa empresa realmente lo va a hacer bien a pesar del problema pasajero que está pasando. Porque si compras... vamos a ver, yo no quiero hablar de... O sea, yo no quiero entrar en Meta porque sería estúpido por mi parte entrar, considero que es una buena compañía. Lo que quiero decir es que cuando tú analizas una compañía, hay dos tipos de inversores. El que invierte en un negocio real pendiente de desarrollo y que tú dices, mira, yo me lo creo. Y otra cosa es el que invierte en incertidumbre. El que invierte en incertidumbre, el problema del inversor de incertidumbre es un inversor más de startup o de venture capital, más que de grandísimas compañías que tienen un peso en el índice brutal.
Es decir, el que invierte en una compañía de ese tipo es una compañía alguien que invierte en descuentos de flujo de caja recurrentes, que tiene un CAPEX que es capaz de aventurarlo con una certeza más o menos evidente. Es decir, son dos tipos. Por lo tanto, si Meta está pasando un periodo de incertidumbre y por lo tanto no tenemos muy claro, obviamente el que invierta en él le puede salir la jugada bien o mal. Pero el comprador de Meta, entiendo, o el inversor de Meta en una compañía tan grande que no es un inversor de incertidumbre, es un inversor de certidumbre. Sí, pero certidumbre es igual a menos rentabilidad. O sea, quiero decir que al final lo que se paga es la capacidad que tú tienes para anticiparte a la demanda, ¿no? Entonces, vale, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estás hablando es entre inversores que son capaces de más aversos al riesgo o capaces que son más amantes del riesgo. Pero al final, certidumbre e incertidumbre tienes en los dos lados. Da igual que genere flujos de caja o que los genere más tarde, porque lo que tú estás descontando es que la compañía va a generar flujos de caja. La cuestión es cuándo. Si es menos tiempo, pues estamos hablando de una compañía que es de duración corta o una compañía de tipo value investing. Si genera sus flujos de caja más a lo largo del tiempo, es una compañía de tipo growth, pero al final tú estás pagando por la incertidumbre, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿no? Ahora, lo que yo creo que la distinción que tú estás haciendo, Miguel, es si es una persona que es aversa al riesgo o es amante del riesgo, ¿no? Son dos tipos de estrategia diferentes, ¿no? Una, pues, como decíais, más certidumbre, la otra con menor incertidumbre. A lo mejor también ese estilo más contrarian, ¿no? Que comentaba Gustavo, de también intentar anticiparte a lo que a lo mejor los inversores ven como un problema general y un problema que va a acabar con la empresa cuando podría ser un problema pasajero, ¿no? Marc, no sé qué... Estoy de acuerdo con él. Tesla me parece que sigue estando cara a estos precios, no te quiero ni contar cuando Elon Musk hacía las ampliaciones de capital y vendía su equity en máximos históricos, ¿no? Marc, ¿cómo lo ves? ¿Es la parte contraria en lo que hay que hacer cuando invertimos en este tipo de empresas o mejor ir a algo un poquito más certero y cuando tengamos un poco más de seguridad? La única seguridad es la que tiene cada uno. Es decir, aquí mira, en el mercado nadie tiene razón. Nadie. ¿Sabes por qué? Porque siempre podremos comprar más barato y vender más caro. Nosotros compramos con Sol Energía a 4, creo, y la vendimos a 30. Llegó la crisis y a 80. Es decir, y estamos contentos. Tú tenías razón, Marc, tú tenías razón. Con Sol Energy estaba cotizando como si el carbón valiera cero. Bueno, claro, el tema es que compramos, el tema es que invertimos el 1%, porque también podría pasar que esa compañía tenía riesgo y podía perder dinero, ampliar capital o quebrar, y por lo tanto a veces simplificamos en la gestión monetaria, invierto más seguridad, tiene caja, tiene negocio recurrente, metemos más inversión, y cuando fallamos, que son compañías que si una sale bien y multiplicamos por 6 o por 7, ya me ayuda a que si 6 salen mal, pues oye, ¿sabes? Es una percepción del riesgo. Claro, si hablamos de estos dos casos concretos, mira, te diré dos cosas. En Tesla, nosotros solo la vamos a mirar si cotiza 60. Hoy parece que no está tan lejos, pero hace unos meses parecía una luz. Espérate mañana, Marc. Igual la semana que viene ya nos tienes que analizar Tesla, ¿eh? Es viable, claro, tenemos 350.000 millones de dólares. Para mí, yo pienso como Miguel, una compañía que hace automovilística, oye, que tiene un tamaño, yo considero que puede ser como BMW, yo no voy a pagar $1 trillón. Me parece una locura. Y luego, el crecimiento que ha tenido estos años, pues se acerca más a Volkswagen que a BMW en tamaño. Y dices, ostras, joder, pues tenían razón, ha ido muy bien el asunto. Pues yendo muy bien, que está yendo muy bien, para mí sigue siendo muy cara. Es decir, en el momento que vea $60 por acción, que significará 175.000 millones de dólares de capitalización, entonces estaré comprando crecimiento porque seguirá estando cara, ¿no? Pero es mi criterio y me da igual que me equivoque porque es mi criterio. Si sube un 1000% y yo no he estado en Tesla, es que me da igual. No, mi propósito no es hacerme millonario, es cuidar mi patrimonio, hacer buenas inversiones, divertirme y ya está, ¿no? Y el tema de Facebook, bajo mi punto de vista, yo sí compraría acciones, pero si veo una cosa, que el CEO deja se quita el capricho del metaverso y deja de quemar la caja. En el momento que el negocio vuelva a ser el que era, entonces encantado de comprar a estos precios. Pero mientras el señor Zuckerberg siga financiando su sueño, aunque ya lo hizo otra vez y le salió bien, en esta aventura yo no me meto. Pero Marc, es que si el señor Zuckerberg deja de quemar caja
y se va otra vez, entonces no la vas a ver a 9 veces beneficios. Es que Bueno, si pues, queremos comprar barato tenemos que asumir que alguien lo está haciendo, que el mercado está penalizando a una empresa por alguna razón, ¿no? Sí, esa es la gracia. Asumiremos menos riesgo a cambio de menos retorno, ¿no? Vale, Pero sí. Es un riesgo asumible, ¿eh? Y nadie tendrá razón o no tendrá razón, porque al final todos los argumentos son válidos cuando son coherentes. Nos quedamos con este análisis de Meta, este comentario también sobre Tesla. Veremos si la semana que viene nos tiene que Marc analizar aquí en directo esa nueva posición. Y os doy las gracias una vez más por haber estado con nosotros un día más en Negocios Televisión. Espero veros pronto de nuevo y tengáis una muy buena noche y un buen feliz final de año 2022. Igualmente. Nos despedimos de Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, de Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, y de Gustavo Martínez, profesor de finanzas y asesor financiero. Y les damos las gracias por haber estado un día más aquí con nosotros en Negocios Televisión en el cierre de Wall Street